¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a empezar el día de hoy con gráficas de funciones y nos vamos a auxiliar de lo que vimos la clase pasada sobre dominio y rango. Voy a buscar algunas funciones. Me gustaría abordar primero funciones que se debieron de haber visto en algún curso de geometría analítica, pero para eso tengo un material que ya había utilizado con anterioridad. Se los puedo compartir y lo vamos a checar rápidamente. Lo estoy buscando. Déjenme ver si es este. En lo que se siguen conectando sus compañeros porque siguen entrando. Entonces, como les decía, primero vamos a ver gráficas que son ya más o menos fáciles de ubicar. Lugares geométricos de ecuaciones en la vida cotidiana y sobre todo en el análisis de la realidad son muy útiles. Es todo el curso de geometría analítica. No es casualidad que en geometría analítica, matemáticas 3 en la mayoría de escuelas, estudie la línea recta, estudie la circunferencia, la parábola, elipse e hipérbola. Podríamos decir que la mayoría de fenómenos físicos, biológicos, químicos e incluso sociales, pues estarán determinados por lugares geométricos de este tipo. Entonces, les voy a mostrar una presentación que nada más es un repaso muy rápido, muy rápido, acerca de geometría analítica. Entonces, déjenles pongo la presentación. Esta, como les decía, si a alguien le sirve, la subo al rato al grupo y la pueden utilizar, la pueden modificar o como ustedes quieran. Quiero suponer que sí están viendo la diapositiva. Alguien que se reporte y que me diga que sí ven la diapositiva. Sí. Sí, gracias. Bueno. Rápidamente. La geometría analítica es una rama de las matemáticas que combina dos situaciones que ya debiésemos de empezar a entender, que es el álgebra, el lenguaje algebraico, es un lenguaje mediante el cual podemos traducir un lenguaje coloquial común, como el español o el inglés, a términos más formales que nos permitan resolver ecuaciones. Y la geometría sería la rama de las matemáticas que estudia elementos que viven en el espacio real. Y la geometría analítica, entonces, es la fusión del álgebra con la geometría. Básicamente, el objetivo de la geometría analítica es encontrar la relación entre una ecuación o expresión algebraica y una... Perdón. La geometría analítica se encarga de encontrar la relación entre una ecuación y una expresión algebraica y una figura o lugar geométrico. ¿Por ahí alguien tiene su micrófono encendido? Ya. Gracias. Para esto, como les decía, se estudian algunos lugares geométricos específicos dentro de un plano cartesiano. Línea recta, parábola, elipse, circunferencia, hipérbola. Y el plano cartesiano se compondrá de dos ejes, uno vertical, llamado eje Y, y un eje horizontal, eje X. Esto vamos a ir muy rápido porque es un repaso muy breve. Como les decía, si alguien quiere el material se los puedo compartir. Y además, yo esperaría que más adelante podamos ver a fondo temas de este tipo.
que también siempre hay dudas. Por ahora nada más es auxiliar a lo que queremos llegar, que es gráficas de funciones. ¿Por qué esos lugares geométricos exactamente? Es un poco la justificación que pueden predecir eventos futuros. Por ejemplo, en la física podemos determinar la posición o la velocidad de un móvil dadas condiciones como el tiempo y la posición inicial. Entonces, una aplicación de la línea recta en la física, en el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. También puede ser en el MRU, pero en MRU existe este análisis. Se puede determinar en qué lugar estará un objeto que se mueve a velocidad o aceleración constante después de cierto tiempo. Se puede predecir a dónde voy a llegar, a dónde voy a ir, a dónde voy a correr, cuando yo conozca datos como su posición inicial y a qué velocidad recorre esto. Este principio puede ser utilizado en determinar cuánto tiempo va a tardar un vuelo comercial, horarios y salidas de trenes, el funcionamiento muy básico, muy elemental de aplicaciones de transporte. Se pueden resolver ecuaciones, problemas de economía, se pueden resolver problemas de finanzas. Bosquejamos por aquí la ley de oferta y demanda, que en términos ideales son líneas rectas, que por cierto el punto en el que se intersectan las dos, en el que coincide la oferta y la demanda, es el punto de equilibrio. En términos económicos, ven cómo la línea recta está describiendo fenómenos de todo tipo. Esto no tienen que hacer. Aplicaciones de línea recta. Pues ya vieron que es muy diverso, ¿no? Economía, finanzas, administración, biología, química, logística, computación, etcétera. Lo que les decía, el equilibrio entre la línea recta de la oferta y de la demanda. Esto es aplicaciones solamente de la línea recta. Tampoco, parábola. Elementos de la parábola básicos. La parábola es el lugar geométrico, no está aquí escrito, tampoco lo voy a anotar. Es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan a un punto fijo, llamado foco, y a una línea recta, llamada directriz. Algunos elementos de la parábola son el vértice, el lado recto, foco, eje focal, etc. Se llama distancia focal. Hay parábolas horizontales, son como la que está en la diapositiva. Puede haber parábolas verticales, que sean como una U o hacia abajo. Aquí está una parábola horizontal, abre hacia la derecha. Esta es una parábola positiva. Ahí está su ecuación. Es muy breve, no tienen que anotar realmente. Como les decía, si ustedes gustan, más adelante les comparto esta presentación. Elipse también está aquí. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que la suma de las distancias se mantienen constantes a dos puntos fijos llamados focos. La elipse es una especie de circunferencia aplastada. Un ejemplo de elipses o de elipsoide sería un balón de fútbol, por ejemplo. Entonces, pues aquí está. A veces cuando tratamos de explicar geometría analítica, lo que podríamos llegar a ver nada más son un montón de puntos. Pero realmente es la descripción de figuras geométricas. La circunferencia, yo creo que es de las que más encontramos en la vida diaria. Hipérbola, movimientos sobre todo de cuerpos celestes, tienen estas trayectorias de una hipérbola. Y sus elementos, focos, centro, vértices, etc. Estos se estudian a detalle en una materia que se llama geometría analítica. Y son algunas figuras que tenemos que tener en consideración para lo que viene. Bueno, este meme creo que ya lo habíamos visto. Y creo que ya terminamos. Eso ya es otra cosa.
Bueno, ahora sí nos vamos directamente ya a la parte de análisis de gráficas de funciones. Vamos a empezar a graficar alguna función sencillita. Por ejemplo, esta. F de X igual a 1 entre X. Por cierto, tendríamos que bosquejar la gráfica de la función y determinar el dominio y rango. Serían las dos cosas que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo primero que tendríamos que observar? Pues primero vamos a determinar el dominio y rango, que es algo que ya sabríamos hacer. Para determinarlo, 1. Paso número 1. Determinamos el dominio. Recordemos que para el dominio tenemos que encontrar, vamos a ponerle aquí en rojo, hay que encontrar, tenemos que ver si esta es una función tóxica. Tenemos que encontrar las toxicidades de la función. Ya la vez pasada, la clase pasada, dimos una lista de toxicidades. Para esta función en particular, era la toxicidad 1. Si ustedes recuerdan, la toxicidad 1 me mencionaba que no puedo tener, no se puede tener X igual a 0. X igual a 0 significa peligro. X igual a 0 significa peligro. Esto no. Aquí va a haber problemas. ¿Qué quiere decir? Que X igual a 0 no puede pertenecer al dominio. Entonces, X igual a 0 X igual a 0 no pertenece al dominio de la función. No pertenece al dominio de la función. No pertenece al dominio de la función. Voy a escribir el dominio entonces. Problemas técnicos. El dominio de la función, había dos formas de escribirlo, no sé si recuerden. La primera forma era decir que el dominio son todos los números reales, pero vamos a quitarle, vamos a exceptuar el 0. Eso sería la primera forma de dar el dominio de esta función. Pero hay otra forma que es la que usualmente vamos a ver. En libros, sobre todo, y en exámenes. El dominio, según lo que vimos la clase pasada, el único número que no es parte del dominio es el 0. Por lo tanto, como intervalos, voy a escribir desde menos infinito hasta 0. Intervalo abierto. ¿Por qué intervalo abierto? Recordemos que las fronteras, los números frontera que pertenecen que están en el intervalo abierto, no pertenecen a este. Y utilizamos una unión de conjuntos, de intervalos, 0
coma, más infinito. Como ustedes podrán notar entonces, con esta notación lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo que lo del lado izquierdo. Estoy diciendo que el dominio se compone por todos los números a excepción del 0, porque el 0 es una frontera, es un extremo de los intervalos que componen al dominio. Entonces ya tengo el dominio. Paso número 2, voy a determinar el rango. Paso número 2. Para determinar el rango hay que, recordemos, cambiar f de x vamos a cambiar f de x por, vamos a sustituirlo por el valor de y. F de x igual a y. Y después encontrar toxicidades para y. ¿Qué significa esto? Que en un principio yo tenía f de x era mi función igual a 1 entre x. Entonces leemos, lo primero dice, hay que cambiar f de x por y. Entonces lo primero que voy a hacer es, en vez de poner f de x, voy a poner y. Igual a 1 entre x. Y después voy a despejar x para encontrar la toxicidad de y. Que de hecho, si ustedes observan, va a quedar muy parecido al lado izquierdo. Con esto, y no puede estar dividiendo, y no puede valer 0 cuando está dividiendo. Por lo tanto, y igual a 0. Y igual a 0 significa peligro. Y igual a 0 significa peligro. ¿Con esto qué voy a concluir? Pues voy a concluir que y igual a 0, que y igual a 0, no pertenece, pero ahora al rango. Siempre el dominio va a estar asociado a las x y el rango a las y. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Chequen sus micrófonos. Creo que ya. Y no pertenece al rango. Y igual a 0. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Espérame, profe. Sí, espero. Apenas iba a decir que sí cuando dijeron que no. Bueno, entonces, esperamos un poquito. Ya, profe. Listo. Moto X4 era el que estaba apuntando. El rango, vean dónde nos quedamos. Ya sabemos qué valor de y no pertenece al rango. Por último, entonces voy a decir que
el rango, lo puedo ver de dos maneras. O bien son los números reales a excepción del 0. Esa sería la primera forma de denotar mi rango. O bien, yo les sugiero que esta sea la forma en la que lo expresen, por intervalos. Que el rango vaya desde menos infinito hasta 0. El 0 es un extremo que no se toca, es un intervalo abierto. Unión desde el 0, que tampoco se toca, hasta más infinito. Y tendríamos entonces aquí el rango de esta función. Ya tenemos dominio, ya tenemos rango. Voy a cambiar tantito para subrayar el dominio. Entonces fíjense, de lo que me están pidiendo, que me piden, lo voy a poner con color azul. Me piden bosquejar la gráfica de la función, determinar dominio y rango. Dominio, acá está. ¿Qué más me piden? Rango. Está acá. Ya con esto ya tengo el 50% del problema. Este problema valía 2 puntos, ya tengo un punto. Y lo último es bosquejar la gráfica. Lo primero que voy a hacer, antes de empezar a bosquejar, es relacionar las toxicidades con un nuevo concepto. Este concepto se llama asíntota. Entonces, voy a decir que una asíntota es una región en el plano cartesiano la cual nunca va a poder ser alcanzada por la gráfica de una función con dicha asíntota. Entonces, un ejemplo muy burdo, voy a poner aquí un plano cartesiano. Tengo un plano cartesiano y digamos que tengo una asíntota. Puede haber asíntotas verticales y horizontales. Voy a poner aquí una asíntota horizontal, pero que esté derechita. Esta región que está en rojo va a ser una asíntota horizontal. Aquí voy a escribirle. Asíntota horizontal. Entonces, esta asíntota, cuando yo trace una función, simplemente la gráfica de esta función no va a poder tocar a la asíntota. No van a poder intersectarse. Por más que se acerque, nunca se van a tocar. Nunca van a poder llegar a estar juntas. Entonces, creo que este da pie para un buen momazo, en el cual la asíntota, pues, sería, en el caso de, digamos, que son niñas, pues en el caso de la niña, este es tu crush, este es el chico que te gusta. Aquí le vamos a poner, la asíntota es tu crush. Y la función eres tú. Entonces, la función eres tú. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Pues que nunca van a poder estar juntos.
Así podríamos ejemplificar cómo funcionan las asíntotas. No son las únicas que hay, también podría haber una asíntota vertical. De hecho, en este mismo ejemplo, me parece que puedo dibujar una asíntota vertical y no cambiaría, miren, por aquí está otra. Pero vamos a ponerla de otro color. Rojo igual, ¿no? Las dos rojas son asíntotas. Por aquí puede haber otra asíntota. Esta asíntota es una asíntota vertical. Este es otro cross, ¿no? Tampoco puedes tocarlo, fíjense. Por más que la función se acerque por este lado, tampoco va a poder alcanzar a la asíntota. Solo que esta asíntota sería vertical. Esta sería una asíntota vertical. ¿Y con qué se relaciona una asíntota? Pues con lo que estábamos poniendo hace rato, que son elementos que no se encuentran en el dominio o en el rango de la función. Cuando yo tenga, aquí vamos a ponerlo, cuando yo tenga una toxicidad, ¿recuerdan las toxicidades? Toxicidad en el eje X. Esto en realidad lo que me está diciendo es donde hay una asíntota en el eje Y. Eso es importante porque observemos que toxicidad en el eje X, que es lo de este pizarrón, ¿no? Justamente es donde dice peligro, es lo que está aquí en café. Es esto. Aquí puse, ¿no? Toxicidades de X. ¿Ya vieron? Esto que está aquí, toxicidad de X, en realidad me va a determinar una asíntota en el eje Y. Ajá. Por otro lado, las toxicidades en Y lo que me van a estar diciendo es dónde hay asíntota en el eje X. O bien, la asíntota en el eje Y será una asíntota vertical. Y la asíntota en el eje X, pues sería una asíntota horizontal. Entonces, esta asíntota estaría determinada por, digamos, en el ejemplo que estamos haciendo, pues por esta toxicidad, pero ahora sobre Y. Creo que apenas me va a dar tiempo para bosquejar esta gráfica. Entonces, fíjense cómo vamos a tener ya nuestro plano cartesiano. Vamos a bosquejarla ya. Tengo mi eje X, perdón, mi eje Y, mi eje X. Y justo para nuestro ejemplo, tenemos dos asíntotas. Nuestra asíntota vertical se relaciona con la toxicidad en X. Si ustedes se dan cuenta, la toxicidad en X es X igual a 0. X igual a 0 me representa una línea vertical. Me va a representar esta línea. Bueno, esta no es una línea, esta es una recta. Me va a representar, segundo intento. Esta línea va a ser mi asíntota vertical. Esta línea, color rojo, lo que me está diciendo es asíntota vertical, X igual a 0. X igual que 0. Y también voy a tener una asíntota horizontal que está dada por lo que ya teníamos aquí, que la Y también tenía que ser 0.
Entonces mi asíntota horizontal está aquí. Esta asíntota horizontal se llama Y igual a 0. Por último, regreso a mi función ya para terminar. Mi función es 1 sobre x. ¿Qué pasa cuando yo doy valores para x muy cercanos a 0? Es decir, 0.1, 0.2, 0.001. Entre valores más pequeños de x, voy a obtener f de x más grandes. De tal manera, si yo tengo valores en el eje x muy pequeños, me va a arrojar valores muy grandes en el eje y. Y entre más grandes cada vez sean los de x, más pequeños van a ser los de y. Pero nunca se van a tocar. Entonces, tiene este comportamiento para los números positivos. Observen que cuando x es muy pequeño, f de x es muy grande y viceversa. Cuando yo utilizo números negativos, si x es un número negativo muy grande, f de x se acerca a 0. Voy a tener esta forma. Esta va a ser la forma de la función 1 sobre x. Una forma de hacerlo sería, yo no lo recomiendo, pero sería hacer una tabla y poner valores de x. Es mejor analizar el comportamiento. ¿Qué pasa si los valores de x son muy grandes o muy pequeños? Nos queda un minuto, creo que sería bueno para que dieran algún comentario, alguna duda. Y la próxima sesión son casi 8:40. Empezaríamos 8:50. Serían 10 minutos de descanso. Y 8:50 veríamos más ejemplos. Otros 2 ejemplos, espero. Entonces, 8:50 comenzaríamos la segunda sesión. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda de esto que hemos estado viendo? Entonces, cuando, pues, ¿podría repetir el análisis de cuando X aumenta el comportamiento de Y? Sí. Cuando lo voy a poner en otra hoja nueva. Voy a abrir casi inmediatamente el otro Zoom para que se vayan conectando, pero empiezo la clase 8:50, ¿eh? A ver si me da tiempo. Si no lo explico inmediatamente terminando este, abro otro. Por si ya no me da tiempo. Lo que estaba diciendo es que cuando yo tomo valores de x que, digamos, tienden a infinito, o sea, son muy grandes, f de x, o sea, y